Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Barrera y en ese video vamos a presentarles de una forma muy sencilla cómo se crea un instrumento psicométrico y además cuáles son sus principales fases. Vale, en esa primera fase de la creación de ese instrumento psicométrico se realiza la definición del constructo. Este consiste en identificar qué variables psicológicas se desea medir. Un constructo es un concepto abstracto, ya sea como la ansiedad, la autoestima o el estrés, que no se pueden observar directamente, pero sí a través de sus manifestaciones. Para definirlo correctamente es necesario apoyarnos en bases teóricas, es decir, revisar información científica que nos va a permitir entender el concepto y también sus componentes. Además, se deben identificar sus dimensiones. Un ejemplo, la ansiedad puede incluir síntomas físicos, pensamientos negativos y conductas específicas. Esta fase es fundamental porque establece la base del instrumento y orienta todas las etapas siguientes del proceso. Hola a todos, mi nombre es Sandri Van Lenden y mi tema es la operacionalización en psicometría. Básicamente, la operacionalización es cuando tomamos algo que no se puede ver directamente, como la ansiedad o la autoestima, y la convertimos en algo que sí podamos medir. Para hacerlo, primero definimos el concepto, luego lo dividimos en partes o dimensiones, después sacamos indicadores que son conductas o síntomas observables y finalmente lo convertimos en pregunta para un test. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, no la podemos medir directamente, pero sí cosas como el nerviosismo, la preocupación o la dificultad para relajarse. Entonces, eso se convierte en preguntas como: ¿me siento nervioso con frecuencia? Además, usamos escalas como la de Likert con opciones como nunca, a veces o siempre, para medir tan frecuente es lo que siente la persona. En conclusión, este proceso es muy importante porque nos permite medir de forma clara y confiable lo que pensamos o sentimos. Muchas gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Francesca Massi-Rubi y les voy a hablar de la construcción de ítems. Un ítem es la pregunta o afirmación más pequeña que tiene una prueba psicométrica. Es la unidad que nos permite medir una actitud, una conducta o un rasgo psicológico. Para que un ítem sea bueno, debe cumplir 3 características esenciales: claridad, precisión y ausencia de ambigüedad. Esto significa que el enunciado debe ser corto, debe ser directo y fácil de entender, que mida exactamente lo que queremos medir y que no deje espacio para interpretaciones confusas. Por ejemplo, si estamos evaluando ansiedad social, un ítem bien formulado sería como: me pongo nerviosa cuando tengo que hablar en público. Es breve, está en tiempo presente, no usa palabras extremas como siempre o nunca y se conecta directamente con el constructo que definimos teóricamente. Si el ítem no es claro desde el inicio, toda medición se vuelve imprecisa. Por eso, después de redactarlos, pasan por revisión de expertos y luego un pilotaje antes de confirmar la versión final del instrumento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Shirley Colorado y voy a explicar la fase de pilotaje en la construcción de un instrumento psicométrico, especialmente los aspectos que se evalúan durante este proceso. El pilotaje consiste en una aplicación preliminar del instrumento a un pequeño grupo de personas con características similares a la población objetivo. Su propósito es identificar posibles errores antes de la aplicación definitiva. Durante esta fase se evalúa en primer lugar la claridad de los ítems, verificando que las preguntas estén redactadas de forma sencilla, precisa y fácil de entender. También se analiza la comprensión, es decir, si los participantes interpretan correctamente el significado de cada pregunta y responden de acuerdo con lo que realmente se desea medir. Además, se realizan ajustes necesarios a partir de los resultados obtenidos, como modificar palabras confusas, eliminar preguntas poco relevantes o mejorar las instrucciones del instrumento. En conclusión, el pilotaje es una etapa fundamental porque permite garantizar que el instrumento sea claro, comprensible y confiable antes de su aplicación final. Cordial saludo, mi nombre es Ayeta María Lascarro Salcedo. En este breve espacio les voy a hablar sobre el análisis psicométrico. ¿Qué es el análisis psicométrico? Es un proceso estructurado y científico que utiliza datos para evaluar la fiabilidad, validez y la calidad del test psicológico.
cuáles son los conceptos de validez y de la confiabilidad. Sabemos que la validez se clasifica en tres. El primero es validez de contenido. Este verifica si los reactivos son muestras representativas del dominio que se quiere medir. El segundo es la validez de criterio. Este contiene un concurrente que es el criterio que mide al mismo tiempo. Y por último tenemos la validez de constructos. Evalúa si la herramienta mide el concepto teórico abstracto. Sigamos con el concepto de confiabilidad. Se representa en una precisión de la medición y la ausencia de errores aleatorios. Y estos métodos se pueden clasificar en tres. El primero se llama test, el segundo formas paralelas y el tercero consistencia interna. ¿Por qué son importantes estos dos elementos? Porque son dos pilares fundamentales del análisis psicométrico, porque garantizan que los instrumentos de medición sean herramientas científicas precisas y útiles para evaluar los aspectos de la mente humana. Gracias. En conclusión, este proceso es clave para crear instrumentos claros, válidos y confiables. Comprenderlos nos va a permitir aplicarlos muchísimo mejor en nuestra práctica psicológica. Hasta pronto.